El día de hoy vamos a ponerle por nombre al tema los primeros auxilios espirituales. Si hacemos una analogía con los primeros auxilios que tenemos en la vida normal, en nuestra vida cotidiana, podemos decir de que los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que prestamos a una víctima accidentada. Pero cuando hablamos desde la dimensión espiritual, podríamos traducirle como las primeras acciones que hacemos para acercarnos a Dios. ¿Y esto por qué? Hace días alguien se acercó y me dijo, profe, siento que debo de acercarme a Dios, pero no sé cómo. Entonces eso me llamó mucho la atención, primero porque me puso contento porque sentía la necesidad esa persona de acercarse, pero también me quedó el tema o me resonó el tema de no saber cómo. Entonces, de eso se trata en el tema de hoy. Tratar de tener las herramientas básicas que podemos usar en primeros auxilios espirituales como acciones rápidas, eficaces para acercarnos a nuestro Padre. Entonces, para poder hablar de esto, lo que primero tenemos que entender es algo muy básico. El hombre básicamente es bidimensional. Tiene múltiples dimensiones, pero básicamente dos: la dimensión física y la dimensión espiritual. ¿Cómo cuidamos la dimensión física? Es lo que todo o la mayoría ya sabe. Nos alimentamos bien, dormimos bien, eh, tratamos de tener una salud mental, hacemos ejercicios físicos, etc. Ahí es como yo cuido mi dimensión física. Ahora, ¿cómo cuido mi dimensión espiritual? ¿Y por qué tengo que cuidar mi dimensión espiritual? Básicamente, hay varios puntos para poder cuidar la dimensión espiritual, pero hoy quiero tocar uno de ellos, que es la oración. Cuando nosotros hablamos de la oración, y yo había en varias ocasiones diferenciado la oración del rezo, ¿sí? ¿Qué es la oración? Orar viene de la palabra hablar. Entonces, la oración es una conversación que va dirigida a Dios, a mi padre, a tu papá. Entonces, la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Hay una persona que habla, otro que escucha y luego alguien que responde. Entonces, la forma o el medio más rápido y eficaz para comunicarte con Dios es la oración. Es hablar, una conversación normal, decirle lo que te pasa, decirle lo que sentís, decirle que estás enojado o estás enojada. La oración tiene que ser siempre algo sencillo, no buscar palabras extrafalarias. Tu papá Dios no necesita. Él ya sabe lo que vos querés hablar y lo que le querés decir, pero a él le gusta conversar. Entonces tu oración tiene que ser humilde, abrirte a él, decirle lo que realmente pensás. Papá Dios, yo no sé a veces qué decirte, no sé ni cómo acercarme. A veces solamente me quiero sentar y solamente contemplar, pedirte que me ayudes. Y en la medida en que vayamos teniendo experiencia, vamos a tener una conversación, así como esta. Entonces, la herramienta principal y eficaz que tenemos que usar es la oración. Ahora, ¿por qué la oración? ¿Por qué tengo que cuidar? O sea, mejor dicho, cámbiame la pregunta. No es por qué la oración. ¿Por qué tengo que cuidar mi dimensión espiritual? Bien, básicamente, básicamente, necesito cuidar mi dimensión espiritual porque es una base, un cimiento importante en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque somos bidimensional. Y Jesús en algún momento va a decir, no solo del pan vive el hombre, trayendo a colación de que hay algo más que tenemos que alimentar, hay algo más que tenemos que cuidar. Entonces, para poder entender esto, también tenemos que saber que desde el Génesis, y esto es algo que no tiene mucha discusión y no hace falta tampoco entrar en muchos detalles en cuanto a si existe o no, porque tengo la plena seguridad que sí existe, y Jesús también.
y habla en el Génesis del hombre, de la mujer y también del maligno o del mal. No me gusta usar mucho la palabra el mal, más me gusta usar la palabra el maligno porque define a una persona, ¿sí? A alguien orientado o definido como a alguien en específico, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos esto? Desde el Génesis. Cuando vemos en el Génesis a Adán y Eva, cuando Eva invita a Adán a comer del fruto prohibido, hay un tercer elemento, la serpiente. Entonces, desde el inicio, desde los orígenes, existió el hombre, la mujer y el maligno representado a través de ese libro y a través de lo que está transmitiendo el autor sagrado, representado al mal o al maligno. Entonces, volviendo un poco al Nuevo Testamento, San Pablo va a escribir una carta a los Efesios dándole ciertas recomendaciones con respecto a Cristo, a sus enseñanzas, a la forma en que ellos tienen que evangelizar, pero les va a decir, en algún momento le va a explicar, ustedes, le dice a los Efesios, háganse de la armadura de Dios. ¿Por qué? Y les va a decir, y le va a contestar San Pablo, porque no estamos luchando contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas malignas que tienen potestad en este mundo oscuro. Entonces, lo que San Pablo le está diciendo y le da a entender que tenemos que luchar contra el señor de cuernito. Yo le digo amablemente, señor de cuernito, una forma romántica para no escandalizarle a nadie. Pero estamos hablando de quién, estamos hablando de Lucifer, estamos hablando de Satanás, estamos hablando del señor de cuernito, etc. Son los nombres que él tiene. Pero nosotros a los efectos pedagógicos y didácticos vamos a referirnos a él al señor de cuernito. Bien, entonces San Pablo es muy claro con eso. No estamos luchando contra personas de carne y hueso. Estamos luchando contra fuerzas malignas. De eso Jesús habla en muchísimos pasajes del Evangelio. So, si no, no tendría sentido. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos por qué. ¿Por qué tengo que cuidar mi dimensión espiritual? Porque estoy teniendo también un combate espiritual. ¿Contra quiénes? Contra los que yo acabo de explicar. Bien, hasta ahí entendemos entonces el principal elemento que tenemos que usar es la oración. Ahora, hay ciertos impedimentos también para poder, dice, alcanzar la sanación divina. Hay ciertos impedimentos para alcanzar la sanación divina. Y esos impedimentos son tres. Primero, la fe es un impedimento. Segundo, la falta de perdón. Y tercero, la falta de confesión. Entonces, para que podamos alcanzar la sanación divina, tenemos que tener fe, tenemos que tener la capacidad de perdonar y tenemos que recurrir al sacramento de la confesión. Y aquí abro un paréntesis. Básicamente, o no básicamente, elementalmente, dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestros sacramentos, existen dos sacramentos, y a mí me encanta usar esta palabra, que son los más poderosos que tenemos en la Iglesia. Uno, el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? El sacramento de la Eucaristía para el cristiano católico no es un acto un acto teatral en donde recuerdo la última cena. No. Dentro de la Iglesia Católica, para el cristiano católico, cuando ocurre la imposición de la mano del sacerdote sobre la hostia y el cáliz, ocurre algo que se llama transubstanciación. Es decir, para entenderlo en forma más práctica, el Espíritu Santo obra a través del sacerdote, que es el ministro, y convierte la hostia en el cuerpo y el vino, el cáliz, en la sangre de Cristo. Por eso, la Eucaristía es presencia real y viva de Cristo en alma, vida y divinidad. De ahí que después, si ustedes escucharon alguna vez a Carlos Acutis, él se dedicaba a documentar los milagros eucarísticos.
Yo recuerdo, había visto una vez uno de los milagros eucarísticos en donde una hostia consagrada encerrada en un relicario transparente, con el tiempo empezó a sangrar. Se hizo estudios de esa hostia y se vio que una capa que se formaba encima de la hostia, eh, era semejante a una capa del corazón, el endocardio. Entonces hay muchos milagros eucarísticos. Entonces, la Eucaristía es una de las armas más importantes que tenemos para combatir contra el Señor de Cuernito. El Señor de Cuernito odia la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es presencia real de Cristo. Yo recuerdo un día, el padre Gabriele Amor también comentaba en sus libros, decía de los brujos, diciendo a las personas que se dedicaban a hacer el mal, o la magia negra, o los satánicos, lo que hacen las sectas satánicas, dice, ellos también vienen a la misa. Yo decía, sí, ellos vienen a la misa, se paran en la fila para comulgar, ponen la mano, perdón, cuando el sacerdote le dice cuerpo de Cristo, colocan la mano, ellos agarran, se dan la vuelta y guardan esa hostia consagrada. Entonces la pregunta es, ¿por qué guardan la hostia consagrada? Porque saben, el Señor de Cuernito sabe que esa hostia consagrada es Cristo en alma, vida y divinidad. Ellos, ¿para qué usan esa hostia? Usan para que en sus rituales, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero voy a tener que decirlo, en sus rituales pisotean, orinan, usan en orgías esa hostia consagrada para burlarse de Cristo, porque sabe que esa hostia consagrada representa y es Cristo en alma, vida y divinidad. El Señor de Cuernito no es tonto, Él no come vidrio. Entonces, la Eucaristía es el arma, una de las armas más poderosas que tenemos en la Iglesia Católica. La segunda, la segunda arma también más importante para combatir y para fortalecernos espiritualmente es la confesión o sacramento de la reconciliación. El Señor de Cuernito detesta ese sacramento también. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor de Cuernito te hizo creer durante años de atadura, de 10 años de hacerte creer que sos una pecadora, que Dios no te quiere, Dios no te ama, qué vergüenza, cómo te vas de la iglesia, después lo que hiciste, etcétera. Todo eso que él vino trabajando y trabajando durante años de su vida, o meses, cuando un cristiano católico recurre al sacramento de la confesión, eso se corta. Se corta ese lazo que él tiene y que él estuvo atando. Entonces, él odia, detesta el sacramento de la confesión, porque él no puede entender la misericordia de Dios. Y de eso que un día vamos a hablar de la misericordia de Dios, él no entiende. Entonces, él siempre haciéndole creer a las personas, a los hijos de Dios, de que son indignos, son los pecadores, que no tienen vergüenza, no cuentes. Ese pecado no vaya a contar. ¿Por qué él no quiere que cuentes? ¿Por qué no quiere que recurras al sacramento de la confesión? Porque él usa ese pecado para manipularte, para hacerte sentir nada, que sos nada, para hacerte sentir que sos indigno, para hacerte alejar de la iglesia. Claro, te dice, ¿no tenés vergüenza lo que hiciste y te vas a orar a la iglesia? Entonces nosotros tenemos que hacer al revés. Cuanto más pecadores nos sentimos, más tenemos que irnos a la misa. De ahí que mucha gente dice, bueno, en la iglesia los ñañá, dice traducido al español, los malos son los que abundan en la iglesia. No es que los malos abunden en la iglesia, sino que Jesús ya había sido muy sabio y le había dicho, cuando escuchaban a la gente murmurar porque él comía o compartía con pecadores, él les dice, porque yo no vine por los sanos, sino vine por los enfermos. Entonces la iglesia está abierta y la iglesia es
para que la gente sane. Entonces, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y Cristo es así. Cristo es el que deja de 100 ovejas las 99 y se va en busca de la oveja perdida. Ese es Cristo. Esa es la pedagogía de Dios. Entonces, el sacramento de la confesión y la Eucaristía son los sacramentos más importantes para luchar contra el Señor de Cuernito. Son los sacramentos más importantes para fortalecer mi alma, mi espíritu. Esos sacramentos son sumamente importantes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de primeros auxilios espirituales. Entonces, cuando nosotros recurrimos a eso y tenemos la intención de tener una sanación divina, o sea, tenemos que hablar de que a veces hay impedimentos para que nosotros podamos alcanzar esa sanación divina. Y esto yo recuerdo, y voy a contar lo que había compartido en algún momento un diácono Alejandro Bogda, que él siempre decía, ok, 3 impedimentos, entonces tenemos la fe, tenemos la falta de perdón y la falta de confesión. ¿Por qué la fe? Porque necesitamos tener fe. ¿Qué es la fe? Tener la certeza de eso que yo estoy diciendo, de lo que estoy pidiendo. La fe es una gracia de Dios. Los discípulos, en Lucas, vamos a leer, que le van a decir a Jesús, Jesús, aumenta mi fe. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Entonces, la fe es creer en algo que no veo, pero que sí puedo sentir. Tener la certeza de que lo que yo estoy pidiendo, de lo que yo estoy hablando, ya se va a concretar. Esa es la fe. Pero la fe evidentemente es una gracia y hay que pedirla. Entonces, cuando yo pido algo en oración, tengo que pedirlo con la seguridad de que lo que yo estoy pidiendo va a ser así. Y también doy a mi Padre la posibilidad de que me diga, hijo mío, eso que me estás pidiendo no te puedo dar, porque no te va a hacer bien. Entonces tengo la capacidad también de entender, ok, Padre, ojalá llegue el momento en donde sí. Entonces, esa es la fe, es el tener esa capacidad de poder creer en lo que yo estoy pidiendo y tener la capacidad de entender cuando lo que estoy pidiendo a veces no ocurre tal como yo hubiese querido. Entonces, la fe es sumamente importante. Segundo, la falta de perdón. ¿Por qué la falta de perdón es un impedimento a la sanación divina? Bien, yo escribí hoy, porque esto me pareció algo muy simpático, y puse, la falta de perdón, dice, es primo hermano del rencor. La falta de perdón es primo hermano del rencor. Y el rencor es hermano del odio. Y el odio es una invitación al Señor de Cuernito a que entre en tu vida. La falta de perdón te lleva al rencor. El siguiente nivel después del rencor es el odio. Y el odio es la puerta a que el Señor de Cuernito haga o quiera hacer estragos en la vida de una persona. Entonces, por eso es que uno de los impedimentos de la sanación divina es la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Dice en Lucas, decía también en el Evangelio de Lucas, dice Jesús, si tu hermano te ofende 7 veces, pero luego se vuelve y 7 veces te pide perdón, perdónalo. Claro, lo que está hablando Jesús es algo muy, muy sabio. Entonces, 7, ¿qué quiere decir el número 7? El número 7, cuando hablamos de la numerología en la Sagrada Escritura, el 7 simboliza a Dios y quiere decir siempre, perdona siempre. Yo suelo hacer preguntas y la pregunta que siempre le hago a los estudiantes es, ¿cuántas veces Dios perdona los pecados? Y ellos hoy, bueno, ya me dicen 70 veces 7. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Infinitas veces. Siempre. Dios siempre que sienta de que vos tenés un arrepentimiento de corazón, te va a perdonar. Entonces, el perdón es algo que tenemos que practicar. A quitarnos esa mochila y no cargar con rencores y rencores y rencores durante el resto de nuestra vida. Porque esa mochila cada vez se hace más pesada.
y es más difícil sobrellevar. Bueno, entonces, tenemos que saber entonces que hablamos de impedimentos a la sanación divina, son tres: falta de fe, la falta de perdón y la falta de confesión. La confesión ya expliqué por qué, porque es importante, es un sacramento sumamente poderoso junto con la Eucaristía. Bien, hasta aquí dejamos, hasta un próximo encuentro.